Pues nos ponemos en pie, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Pues nada, un día más en esta aula de formación de este año de la familia sobre encíclicas familiares. Y entonces hoy nos toca la segunda que yo he descubierto en la historia de la Iglesia, que es sobre la familia, que es la carta encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI sobre el matrimonio cristiano, se llama, sobre esta parte tan importante de la familia que es el matrimonio cristiano. Entonces, la otra vez vimos otra encíclica que se llamaba, si os acordáis, Arcanum Divine Sapientiae, que era de León XIII y que se escribió 50 años antes. Por eso Pío XI, al conmemorar el 50 aniversario, dice, oye, voy a escribir otra vez otra encíclica, ¿verdad? Y así lo anuncia al principio. Dice, el motivo de esta encíclica es para conmemorar estos 50 años, y dice, todo lo vigente de la encíclica anterior sigue siendo actual, pero vamos a ampliarlo. Y por eso este documento es de 40 páginas en este formato, no sé cuánto será, pero vamos, es grandecito, ¿vale? Bueno, entonces dice, ¿por qué la escribo? Dice, no solamente por ser el 50 aniversario, sino que dice también porque el buen pastor no puede callarse cuando sus ovejas están siendo atacadas. Es decir, esta encíclica es en el año 1930, que es más o menos el comienzo de la famosa revolución sexual, de mayo del 62, me he ido muchísimo, no, todavía no hay eso, ¿vale? 1930, pues no sé qué habría, pero algo ya estaban atacando en esa época al matrimonio, y por eso dice, vamos a ponernos, el buen pastor no puede callar. También se conmemoraba algo ese año, para ponernos un poco en contexto de esta encíclica. Igual que, por ejemplo, acabamos de terminar el año de San José y si hubiese una encíclica, el Papa citaría a San José o hablaría de San José, ¿no? Por el contexto cultural de la época, pues en esta época el mismo Papa Pío XI escribió la encíclica Ad Salutatem en la conmemoración del 15 centenario de la muerte de San Agustín. Entonces, continuamente el texto tiene citas de San Agustín, ¿vale? Que algunas os citaré yo en el día de hoy. Bueno, pues vamos al meollo, vamos a la encíclica. Entonces, como es muy largo, yo he resumido algo y de vez en cuando os iré leyendo cosas, ¿vale? Entonces, bueno, empieza haciendo una pequeña aclaración, y luego ya saltamos al meollo de todo. Dice, el matrimonio cristiano, el matrimonio tiene una diferencia frente a los animales, que es una cosa curiosa que no había dicho antes León XIII. Dice, ¿cuál es la gran diferencia? El libre consentimiento. Es decir, que si no hay libre consentimiento, si no solo hay pura pasión o puro lo que sea, entonces no hay matrimonio, aunque dos personas se unan, ¿no? Se ve que esto debía apelar a esos matrimonios de conveniencia, ¿no? De la época o lo que sea, pues dice, oye, si no hay libre consentimiento, eso no es matrimonio, porque lo que nos diferencia precisamente de los animales es la voluntad, la libertad, que los animales no la tienen, que ellos tienen pasión e instinto, Por eso hace esta pequeña aclaración, ¿no? Al comenzar, que no sé muy bien a qué se debe. Y después ya se lanza al meollo. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar sobre todo? ¿Por qué habla esta encíclica? De los bienes del matrimonio, que son 3, aparecen aquí citados: la prole, la fidelidad y el sacramento, ¿vale? Son los 3 bienes del matrimonio. Y entonces empieza el Papa, como diciendo, este va a ser el esquema de la encíclica, citando a San Agustín, que os lo voy a leer, Dice, en la fidelidad se atiende a que fuera del vínculo conyugal no se unan con otro o con otra. En la prole, a que ésta se reciba con amor, se críe con benignidad y se eduque religiosamente. En el sacramento, a que el matrimonio no se disuelva y a que el repudiado o repudiada no se una a otro, ni aun por razón de la prole. Esta es la ley del matrimonio. No solo ennoblece la fecundidad de la naturaleza,
sino que reprime la perversidad de la incontinencia. Con esta cita empezamos a ver cada uno de estos bienes. Ya sabéis que me paráis cuando queráis, ¿vale? Yo sigo hablando y cuando queráis levantáis la mano, preguntáis, ¿vale? El primero es la prole. La prole es un bien del matrimonio. Y entonces empieza a explicar, ¿vale? Dice, los hijos son, o tienen que ser para el matrimonio, un tesoro recibido de Dios, ¿vale? Esto es importante porque a veces cuando se habla de que los hijos, ¿no? que el matrimonio está destinado a la procreación, decir eso es como muy simplón y muy bruto, ¿no? Por eso el Papa dice, no, mira, es que los hijos son un gran tesoro para el matrimonio. Es decir, que, dicho en negativo, ¿no? Un matrimonio sin hijos, pues puede ser una desgracia, ¿verdad? Y de hecho, por eso hoy día, ¿verdad? La gente hace la fecundación in vitro, porque entienden que no tener hijos es una desgracia, ¿verdad? Pues el Papa empieza diciendo esto, en positivo. Oye, los hijos para el matrimonio son un gran don, y eso los que habéis tenido hijos lo habéis experimentado, ¿verdad? Que para el matrimonio, para la pareja, es un gran don y por eso es un gran bien. Pero luego sigue diciendo, y dice, ojo, que la prole es un bien para el matrimonio no solamente en el momento de la procreación, sino que la prole significa en la educación de esa persona, ¿verdad? Y esto lo mismo, los que estáis casados y habéis tenido hijos lo habéis experimentado, ¿verdad? La riqueza de educar juntos a los hijos. Y habéis descubierto la desgracia a veces, cuando solo la madre se ocupa de la educación, entonces ya deja de ser un bien eso, y pasa a ser una desgracia o un motivo de conflictos o un motivo de tal, ¿no? Por eso la prole es un bien para el matrimonio, y el matrimonio tiene que aprovecharlo, ¿verdad? Con la fecundidad de tener hijos y a la vez con lo que significa la prole, que es la educación de los hijos, ¿no? Y dice una cosa curiosa, ¿verdad?, que luego repetirá, que dice que los hijos están hechos no para la tierra, sino para el cielo. Entonces dice que el bautismo es lo más grande que un matrimonio puede hacer para sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el fondo llevando a un alma al cielo, ¿no? Procrear significa que alguien nazca, alguien nuevo, y no hay nada más grande que mandarlo al cielo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el Papa, ¿verdad? Educar para el cielo, para la vida eterna. Bueno, y en esto de la prole, el Papa cita un canon del Código de Derecho Canónico, el 1013, que dice así, esto es lo que os digo de bruto, el fin primario del matrimonio es la educación, la procreación y educación de la prole, ¿vale? Esto, dicho a lo bruto, es muy bruto, ¿verdad? Por eso, como si parece que me caso solo para tener hijos. Pues no, por eso hay 3 bienes del matrimonio, ¿vale? Pero uno de ellos es este de los hijos. El segundo, la fidelidad, ¿vale? Y entonces el Papa empieza a explicar en qué consiste la fidelidad. Yo voy así a la par por si hay alguna cita así interesante que leeros, ¿vale? Entonces, de la fidelidad, ¿qué dice? La fidelidad, todos entendemos lo que es la fidelidad, ¿verdad? Él dice, la fidelidad consiste en la mutua lealtad de los cónyuges. Esto está clarísimo, ¿verdad? Luego dice, ojo, esta fidelidad Cristo la ha restaurado, porque se había envilecido. ¿Os acordáis de Moisés, ¿no? Que permitía, ¿verdad?, que se casasen con nuevas mujeres, ¿no? Cuando había salido mal la cosa o tal, ¿no? Y Cristo, en cambio, lo restituyó eso y dijo, oye, que no, que sois una sola carne, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, ¿verdad? Cristo restaura esta fidelidad, este amor mutuo. Y luego dice el catecismo, y os voy a leer esta cita del catecismo sobre la fidelidad. Pide además la fidelidad del matrimonio, que el varón y la mujer estén unidos por cierto amor santo, puro, singular, que no se amen como adúlteros, sino como Cristo amó a la Iglesia, pues esta ley dio el apóstol cuando dijo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia, y cierto que Él la amó con aquella su infinita caridad,
no para utilidad suya, sino proponiéndose tan solo la utilidad de la esposa. Entonces, fijaos esta cita del catecismo tan bonita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la fidelidad no consiste simplemente en no adulterar, sino consiste en un amor puro, santo y singular. Es decir, que la fidelidad matrimonial es singular, es diferente de cualquier otra fidelidad, de un amor de amistad o de un amor filial. La fidelidad matrimonial es singular y es un amor característico. Por eso, cuando la fidelidad es un bien para el matrimonio, ¿qué significa? Que para ser fiel, el amor tiene que crecer, el amor tiene que ser santo, tiene que ser puro, porque si no, no es un bien la fidelidad. Es como lo de los hijos que hemos visto antes, ¿no? Si los hijos son un bien para el matrimonio, es cuando esos hijos son bien vividos y bien llevados, ¿no? Bien educados juntamente. Pues lo mismo, la fidelidad tiene que ser bien vivida, ¿vale? Y luego dice una cosa que aquí me voy a meter en un tema polémico, ¿vale? Porque habla, citando a San Agustín, de la jerarquía del amor, ¿vale? Y voy a entrar en polémica porque estamos explicando la encíclica y estamos en un ambiente de iglesia, con lo cual todo se puede decir, hablar, opinar, ¿vale? Dice, citando a San Agustín, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Entramos en polémica, porque aquí es un poco, yo lo leí al principio y decía, oye, esto es muy machista, Año 1930, que no es excusable, ¿vale? Pero lo importante es ver qué quiere decir el Papa con esto, porque claramente la intención no es ser machistas en el matrimonio, sino quiere expresar algo, ¿verdad? Entonces yo leyéndolo y siguiendo profundizando un poco, os voy a leer alguna cita más, ¿vale? Y luego ya os cuento mi explicación, ¿no? Dice, tal sumisión de la mujer al marido no niega ni quita la libertad que en pleno derecho compete a la mujer, sino que por el contrario prohíbe aquella exagerada licencia que no se cuida del bien de la familia. Prohíbe que en este cuerpo de la familia se separe el corazón de la cabeza. Dice que la mujer es el corazón y el hombre la cabeza. Se separe el corazón de la cabeza, con grandísimo detrimento del conjunto y con próximo peligro de ruina. Pues si el varón es la cabeza, la mujer es el corazón, y como aquel tiene el principado del gobierno, ésta puede y debe reclamar para sí, como cosa que le pertenece, el principado del amor. ¿Vale? Entonces el Papa, digo, después de leerlo varias veces, yo creo que lo que quiere expresar es, pues eso, ¿no? Que en el cuerpo místico de la Iglesia, porque ya sabéis que la fidelidad del matrimonio es un símil de la fidelidad de Cristo esposo con la esposa que es la Iglesia. Entonces, al hacer ese paralelismo siempre hay un masculino y un femenino, ¿no? Entonces, el Papa, para salvar eso, lo que dice es, dentro del cuerpo místico, que es la Iglesia, pues dentro del cuerpo, que es el matrimonio, hay una cabeza y hay un corazón. Si uno de los dos falla, el cuerpo ha muerto. Si dijese que uno es mano y otro es cabeza, pues la mano puede fallar y la cabeza funciona. Pero si el corazón falla, el cuerpo muere. Si la cabeza falla, el cuerpo muere, ¿no? Por lo tanto, intenta como decir, ¿no? Igualdad, son iguales. Pero a la vez señalar una cosa que es muy curiosa, son diferentes, que esto hoy día es más polémico todavía, El hombre y la mujer son diferentes, ¿vale? Ni uno es mejor que otro, ni el otro es peor que el otro. Pero si quitas a uno de los dos, el cuerpo pierde su consistencia. Por eso el marido es importante, y lo pone eso como la cabeza es importantísimo, pero la mujer es importantísima, porque es el corazón, ¿no? Y es un símil pues, que también tiene como un cierto sentido entre comillas, ¿no? Porque las mujeres, siempre en los documentos de la Iglesia se dice, en la familia sois la pieza más importante, más clave. San Juan Pablo II lo repetirá, pero ya llegaremos a él, que todavía no hemos llegado, ¿no? En la familia sois la clave absoluta, porque sois la ponéis la caridad absoluta dentro del amor. Esto es todo muy generalizado, esto que siempre se habla en la Iglesia, ¿vale? Pero es lo que se quiere decir. Entonces, bueno, la imagen del corazón quiere decir esto, pero son complementarios y diferentes. Es algo que quiere añadir también el Papa, ¿no?
¿vale? Que es algo que hoy día se disuelve, ¿no? Todos somos iguales. Entonces, ¿por qué yo creo que el Papa se mete en estos fregados, que luego volverá más adelante en la encíclica? Porque en esta época, 1930, yo no sé mucho de historia, ¿verdad? Pero hace 100 años, ¿verdad? El acceso a las universidades de las mujeres pues era claramente inferior que el de los hombres, ¿no? El acceso laboral de las mujeres inferior al de los hombres, ¿no? Entonces había una diferencia tan grande, ¿verdad? Que lo normal en esa época era que la mujer estuviese en casa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Papa, todo lo que habla en esta encíclica, tiene el miedo de qué ocurrirá cuando la mujer abandone el hogar para dedicarse al trabajo, ¿vale? Que es lo que ahora vivimos, ¿no? Con normalidad, y es donde ahora la Iglesia va soltando un discurso, ¿no? Pero ante el miedo a no sabemos qué va a ocurrir, yo creo que el Papa quiere asentar esto como muy claro, ¿no? Y por eso hay ese cierto, entre comillas, machismo, ¿no? Pero que es el miedo de esa época, ¿no? De no perder el corazón de la familia, ¿vale? Bueno, y es lo único lo que he llegado a entender, ¿vale? De esta encíclica, pero como iremos viendo el recorrido en toda esta ola de formación, iremos viendo la progresión, ¿vale? Cómo ese discurso va cambiando o va matizándose, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? Porque este era un tema ahí, yo digo, ¿este saldrá? Bueno, pues seguimos. Sacramento. Tercer bien, sacramento, ¿no? Prole fidelidad, sacramento, ¿vale? ¿Qué dice del sacramento? Porque es un bien para el matrimonio por dos razones. Por el bien de la indisolubilidad y por el bien de que, si es un sacramento, es algo que ha sido elevado y consagrado por Dios y, por lo tanto, que derrama una gracia especial, ¿vale? La indisolubilidad del sacramento, pues por lo que os he dicho antes, al ser imagen de Cristo y la Iglesia nunca se pueden separar. Aunque la Iglesia sea infiel, adúltera, Cristo nunca va a separarse de ella. Pues esa sacramentalidad es la propia del matrimonio, ¿vale? Y la elevación al sacramento, la elevación, ¿qué significa? La gracia sacramental. Ya sabéis que hay una gracia que recibimos todos, ¿verdad?, por el bautismo y que nos acompaña siempre, pero que en los sacramentos esa gracia aumenta por la gracia propia del sacramento. Entonces, ¿qué dice el Papa de este sacramento del matrimonio? Pues que da una fuerza especial para cumplir los derechos y obligaciones del matrimonio. Es decir, que si tú te has casado con fulanito o con menganita, para poder vivir bien ese matrimonio, Dios te va a dar una fuerza especial que a ninguna otra persona le daría. Y por eso tú eres capaz de vivir ese matrimonio. Y otra persona que se hubiese casado no sería capaz, porque no tendría esta gracia que tú tienes, ¿vale? Y luego el Papa dice una cosa curiosa, de este sacramento. Dice que esta estabilidad que da la indisolubilidad es algo muy bueno para la sociedad. Dice, fijaos qué curioso, ¿no? La estabilidad matrimonial da una gran solidez a la sociedad donde vivimos, ¿verdad? Y esto es curioso porque no falta cierta razón, ¿no?, en ello. Bueno, entonces, después de decir esto, que esto es como la primera parte de la encíclica, salta a los enemigos del matrimonio. Es decir, hemos puesto los bienes del matrimonio, los tres bienes, las cosas buenas. Ahora vamos a ver cómo los enemigos del matrimonio, los que atacan al matrimonio, cómo atacan cada uno de estos tres bienes que hay en el matrimonio, ¿vale? Entonces hace un pequeño preámbulo explicando estos enemigos del matrimonio. Y dice, ¿qué hacen estos enemigos del matrimonio? Lo primero que hacen es ridiculizar el matrimonio, por un lado, y por otro lado, quitar culpa a lo que no es el matrimonio, ¿no? A las uniones raras, a los divorcios, le quitan culpa, ¿no? Y fijaos que esto es algo actual hoy día, ¿no? Hoy día, si los jóvenes en sus clases dicen, no, yo quiero llegar virgen al matrimonio, se ríen de ti. Ridiculización de algo bueno. Y por otro lado, quitar culpa a, pues bueno, un divorcio, ¿no? A las uniones raras, ¿no? Quitar la culpa, no es lo normal, es lo que todo el mundo hace. ¿Veis? Bueno, dice, ¿cuál es la principal raíz de estos enemigos del matrimonio, ¿no? ¿Dónde atacan principalmente? Pues diciendo
que el matrimonio es una invención humana. Es decir, que es algo cultural, algo social, algo que nos hemos inventado los hombres. Porque si es así, entonces claro que es modificable. Claro que todo se puede adaptar a los tiempos, ¿no? Porque es algo que hemos creado nosotros. Pero en cambio la Iglesia dice, no, el creador del matrimonio ha sido Dios. Y así aparece en el Génesis, ¿no? Es que hombre y mujer, ¿verdad? Creced, multiplicaos, henchid la tierra. Por lo tanto, este es como el principal arma. El matrimonio es algo humano, inventado por los hombres, y por lo tanto modificable. Bueno, y ya se basa, ya va a cada uno de los bienes del matrimonio, ¿vale? Explicando, pues eso, qué dicen los enemigos del matrimonio de cada uno de estos puntos, ¿vale? El primero, la prole, dice, la prole, los hijos, para el matrimonio son una carga pesada. Por lo tanto, son un obstáculo para el matrimonio. Este discurso hoy día está presente, ¿verdad? Los que se casan, ¿queréis tener hijos? Todavía no, queremos disfrutar del amor. Como si el hijo fuese algo contradictorio con el amor o con el matrimonio, o como fuese algo enemigo del matrimonio, ¿no? Que te fuese a dañar. Pues este es, ¿verdad?, un ataque primero, ¿verdad?, de los que atacan el matrimonio. Segundo, dice, vician el acto conyugal, es decir, atacan directamente a el acto de procreación, el acto conyugal, que es el acto de unión del hombre y mujer y que está abierto a la vida, ¿verdad? Porque si no está abierto a la vida, el acto conyugal no es pleno, ¿verdad? Y entonces dice, el segundo ataque, ¿cuál es? Vamos a hacer que el acto conyugal sea infértil, es decir, que no esté nunca abierto a la vida para evitar esto. Y eso será un bien para el matrimonio, ¿verdad? Es lo que venden. Y por eso dice que no. Y cita, que es curioso, yo no había ido nunca a esta cita bíblica, ¿no? Génesis 38, del 8 al 10, una cita donde dice que Onán, dice un señor, Onán estaba casado y tal, y dice que, textual, que haciendo el acto conyugal derramó fuera del matrimonio, y Dios le maldijo con la muerte, ¿no? Es decir, que en la Biblia aparece que Dios, el acto conyugal, quiere que sea pleno, ¿no? Y que lo que no es pleno lo maldice, ¿no? Porque la prole no es una maldición, es una bendición siempre. Dice, ¿cuáles son las causas por las cuales la gente evita la prole? Dice, hay causas económicas, ¿verdad?, que están presentes siempre, Hay causas a veces de la salud de la mujer, ¿no?, que hoy día ya no están presentes. Año 1930, claro, muchas mujeres que se embarazaban, al dar a luz, pues perdían la vida, porque era más alta la tasa de mortalidad por los embarazos, ¿no? Pues dice, esa puede ser una causa, ¿no? Y cita alguna más, ¿verdad? Pero luego dice una cosa curiosa, dice, Dios no manda imposibles. Y lo repite varias veces, Dios no manda imposibles. Y dice, por lo tanto, cuando nos da un mandato, nos da la fuerza de sobrellevarlo. Y por eso, si en el matrimonio, ¿verdad?, ha hecho ese acto conyugal tan maravilloso, Dios nos dará la gracia y la fuerza para aceptar esos hijos y llevarlos adelante con la gracia de Dios. Pero claro, cuando se quita de la ecuación a Dios en el matrimonio, solo se ven obstáculos, problemas y dificultades. Cuando se pone a Dios, pues hay una gran luz que permite ver en la prole, ¿verdad?, una bendición. Por eso hoy día pasa, ¿no?, cuando uno ve una familia, yo que sé, de 7 hijos, dice o es musulmán o es cristiano, pero no puede ser que no tenga religión si tiene 7 hijos, ¿verdad? Porque los imposibles son algo propio de los creyentes, ¿verdad? Y por eso Dios no manda imposibles. Luego dice una cosa curiosa que os voy a leer, ¿no? ¿Qué ocurre cuando en ese deseo de tener hijos, uno de los dos no quiere tener hijos y por lo tanto pone dificultades, ¿verdad?, en esa vida conyugal? Dice, sabe muy bien la Iglesia que no raras veces uno de los cónyuges, más que cometer el pecado, lo soporta al permitir por una causa muy grave
el trastorno del recto orden que aquel rechaza y que carece, por lo tanto, de culpa, siempre que tenga en cuenta la ley de la caridad y no se descuide en disuadir y apartar el pecado del pecado al otro cónyuge. Es decir, que a veces esto que yo os digo que es ideal, en el matrimonio no ocurre, ¿no? Porque uno de los dos no está abierto a la vida y no quiere tal, y dice, pues uno de los dos soporta esto, ¿no? Explicando lo que él piensa y viviendo la caridad matrimonial, ¿no? Por eso veis que la Iglesia es también madre, y comprende pues muchas situaciones y que lo ideal a veces vivirlo cuesta, pero la Iglesia no deja de presentar el ideal a buscar, ¿no? A adquirir, ¿vale? Luego dice, no al aborto, O sea, que también señala en este deseo de la prole, los enemigos del matrimonio fomentan el aborto, ¿verdad? Para, pues bueno, evitar, porque es un enemigo, el hijo, ¿no? Y lo vemos hoy día, ¿verdad? ¿Qué sociedad más paradójica tenemos? Donde hay un gran número de abortos, a la vez hay un gran número de gente que quiere irse a fecundar, y dices, esto es paradójico absolutamente, ¿no? Los que quieren tener no tienen, y los que no quieren tener los tienen, ¿no? Paradojas propias de una sociedad confundida, ¿no? Pero bueno, dice, ¿por qué no al aborto? Y él dice, porque no existe nunca esa causa de extrema necesidad por la cual haya que abortar. Nunca existe. Es decir, que igual que justifica causas o dice posibles tal, dice, nunca se llega al extremo de tener que matar, como él dice, a un niño inocente, ¿vale? Bueno, luego dice lo de los hijos no se engendran para la tierra, sino para el cielo, que ya os explica antes. Segundo bien del matrimonio, que es atacado, el de la fidelidad, ¿vale? Y entonces, ¿qué dice de la fidelidad? Aquí está. De la fidelidad dice, 3 bienes se presentan. La casta lealtad de los cónyuges, la honesta obediencia de la mujer al marido, que es esto machista entre comillas que os digo que hay en toda la encíclica, y el firme y sincero amor mutuo, ¿vale? Que es el bien de la fidelidad. Entonces, ¿cómo lo ataca la gente? Pues diciendo que lo de la fidelidad es una estrechez ya anticuada, dice el Papa tal cual. Es una estrechez ya anticuada. Hoy día lo vemos, ¿no? ¿Verdad? Llevas con la misma pareja donde tal, ¿no? Oye, pero prueba cosas nuevas, ábrete a otras experiencias, tal, ¿no? Entonces, bueno, pues la fidelidad es atacada, ¿no? Se ve como un mal. Y entonces aquí saca un tema, el Papa, con esto del machismo, que os he dicho antes, que es el de la emancipación de la mujer, que es lo que antes os he sugerido, que es este gran peligro, ¿no?, de que la mujer abandone el hogar y por lo tanto el hogar pierda toda su fuerza. Entonces aquí os voy a citar, a leer textualmente 2 párrafos de la encíclica, porque ya os digo que a mí me ha costado mucho leerlo y entender, entonces bueno, por si os ayuda a vosotros. Dice así: finalmente la igualdad de derechos que tanto se pregona y exagera debe sin duda alguna admitirse en todo cuanto atañe a la persona y dignidad humanas y en las cosas que se derivan del pacto nupcial y van anejas al matrimonio. Porque en este campo ambos cónyuges gozan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones. Veis que ahora está clarísimo, ¿no? Igual al hombre y a la mujer. En lo demás, ha de reinar cierta desigualdad y moderación, como exigen el bienestar de la familia y la debida unidad y firmeza del orden y de la sociedad doméstica. ¿Veis? Desigualdad, lo que os digo de hombre y mujer son distintos y deben tener roles distintos en la familia. Y luego dice, y si en alguna parte, por razón de los cambios experimentados en los usos y costumbres de la humana sociedad, deben mudarse algún tanto las condiciones sociales y económicas de la mujer casada, ¿veis? Un futuro miedo, ¿no? Oye, ¿qué pasará cuando esto ocurra, cuando la mujer de repente ya trabaje, de repente ya en la sociedad gane mucho más prestigio, ¿verdad? Dice, entonces toca a la autoridad pública el acomodar los derechos civiles de la mujer a las necesidades y exigencias de estos tiempos, teniendo siempre en cuenta
lo que reclaman la natural y diversa índole del sexo femenino, la pureza de las costumbres y el bien común de la familia. Traducido al lenguaje actual sería el ver cómo compatibilizar, ¿no?, trabajo y familia, ¿verdad? Pues es la autoridad la que tiene que ver eso cómo se hace, ¿verdad? Hoy día se hace, ¿no?, en ciertas cosas, ¿no? Ahora el marido tiene esta baja paternal, ¿no?, de 3 o 4 meses, cosa impensable cuando se escribió esta encíclica, ¿no?, que eso pudiese ocurrir. Pues esto es lo que la autoridad civil tiene que, ¿no?, igualar. Es decir, la mujer tiene un papel muy importante en la familia y el marido también, ¿eh? Y por lo tanto la autoridad civil es la que tiene que cuadrar para que reine ese ambiente en la familia. Bueno, y el sacramento, el tercer bien, ¿cómo lo atacan? Dice, pues el matrimonio debe ser definido como algo profano y civil, mientras que el acto religioso sea simplemente algo para el vulgo supersticioso. Eso es lo que la sociedad intenta conseguir para atacar al matrimonio, que el matrimonio sea algo civil y profano, por lo tanto modificable, porque es un invento humano, y el acto religioso pues es, bueno, una ceremonia muy bonita para esos que creen en algo, ¿no? ¿Vale? Entonces esto es un ataque directo contra la sacramentalidad del matrimonio, porque pasa a ser algo, un invento humano y por lo tanto modificable. Después de eso habla de los matrimonios mixtos, ¿eh? Entonces es curioso porque en esa época debían ser pocos los matrimonios mixtos, ¿eh? Y entonces él cita un párrafo del Código de Derecho Canónico que os lo voy a leer. Dice, el Código de Derecho, dice lo siguiente: la Iglesia prohíbe severísimamente en todas partes que se celebre matrimonio entre dos personas bautizadas, de las cuales una sea católica y la otra adscrita a una secta herética o cismática. Y si hay peligro de perversión del cónyuge católico y de la prole, el matrimonio está además vedado por la misma ley divina. Entonces sabéis que el código es siempre muy fuerte, ¿no?, muy brusco, ¿eh? Entonces el Papa luego dice, ahora bien, la Iglesia concede dispensas a estas severas leyes, ¿vale? Es decir, que hace una advertencia a que, ojo, los matrimonios siempre mixtos entre un católico y un no católico, por eso de la sacramentalidad, tienen el peligro de tirar del católico para abajo, o de que en esa educación de la prole no se puede hacer convenientemente, y en vez de ser un bien esa educación de la prole, pasa a ser un mal, un conflicto para el matrimonio, ¿vale? Entonces hace como esa advertencia, gran advertencia, ¿vale? Luego cita Trento, ¿no?, la indisolubilidad del matrimonio, la repite, y luego dice una cosa que os voy a volver a leer sobre la separación, ¿eh? Es decir, matrimonios que sufren viviendo juntos y